Criminalmente Hablando, un podcast de Scrolleando. Bienvenidos a Criminalmente Hablando, el podcast donde exploramos los casos criminales más impactantes, controversiales y enigmáticos de la historia. Hoy nos sumergimos en un caso que marcó un antes y un después en la historia criminal. Nos adentramos en la historia de la primera asesina en serie de Estados Unidos, Aileen Wuornos. Más allá que una narración de sus crímenes, este episodio es un viaje a los rincones más oscuros y profundos de su mente, las circunstancias que la rodean. Una vida marcada por la violencia, el abandono, una marginalidad que terminó en una espiral de muerte y controversias. La figura de Wuornos protagonizó documentales, inspiró películas premiadas y sigue dividiendo opiniones. ¿Fue víctima de un sistema que la empujó al abismo o fue un monstruo sin redención? ¿Cometió estos actos por defensa o por desquite? Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Sus padres fueron Diane Wuornos Mellini y Leo Arthur Pittman. Se casaron cuando su madre tenía 15 años y se divorciaron meses antes de que Aileen naciera. Su padre golpeaba a Diane y entraba y salía de la cárcel por acusaciones de abusos de menores, el cual nunca conoció. Su madre la abandonó junto a su hermano mayor Keith cuando tenía 4 años. Sus abuelos Laurie y Britta Wuornos se hicieron cargo de ellos, los adoptaron legalmente y los criaron en la ciudad de Troy, Michigan. Aileen siempre sostuvo que su abuelo abusó física y sexualmente de ella durante su niñez y que su abuela era alcohólica. Los hermanos eran golpeados con frecuencia, incluso con cinturones. Quedó embarazada a los 15 años. Tras dar a luz a su hijo en Detroit en 1971, fue desterrada de su casa y su hijo fue dado en adopción. No volvió a la casa de sus abuelos, ya que prefirió vivir en un auto abandonado en el bosque. Cuando la policía la encontró, la internaron en una casa para madres solteras y como era menor, quedó bajo custodia del Estado, obligándola a asistir a la escuela. En 1974, cuando alcanzó la mayoría de edad, comenzó a prostituirse en la calle para obtener dinero. Viajaba a dedo y dormía donde podía. Comenzó a usar el alias de Sandra Kretsch. Con ese nombre fue detenida por primera vez en mayo de 1974, en Colorado, por conducir alcoholizada, alterar el desorden público y disparar al aire. La liberaron bajo fianza y cuando comenzó el juicio no se presentó. Cuando su hermano murió de cáncer de esófago, ella se convirtió en la beneficiaria del seguro de vida y se mudó a Florida, donde llevó una vida muy distinta a la que frecuentaba. Comenzó a vestirse bien e ir a lugares caros. Así conoció a su único marido. A fines de septiembre de 1976, Aileen conoció a Lewis Feld, el presidente del club náutico, que tenía 76 años. No le habló de su pasado. Se casaron 2 meses después y su boda salió en la sección de sociedad del periódico local. Pero las cosas no tardaron en complicarse. Aileen se metió en una pelea en un bar y terminó en la cárcel por agresión. Su esposo pagó la fianza, pero cuando trató de llamarle la atención por lo ocurrido, ella lo golpeó con su caña de pescar. Esto llevó a que él obtuviera una orden de alejamiento y anulara el matrimonio. En 1986 conoció a una mujer llamada Tyria Moore en un bar gay de Daytona Beach, convirtiéndose en amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitió que Wuornos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. En julio de 1987, la policía las detuvo para ser interrogadas bajo la sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. Ya para ese año, Aileen tenía cargos por asalto, robo a mano armada, porte de armas ilegales, prostitución, conducir en estado de embriaguez, alterar el desorden público, resistencia a la autoridad, invasión a la propiedad privada y obstrucción por información falsa. Pero el 30 de noviembre de 1989, su vida tomaría un giro drástico. Por la noche, Richard Mallory, de 51 años, la invitó a subir a su auto y manejó hasta un camino solitario para contratar sus servicios sexuales. El hombre se violentó y la situación se transformó en un intento de violación. Aileen no sabía en ese momento y tampoco se supo hasta después del juicio. Mallory era un violador en serie condenado en su pasado. La mujer llevaba un arma y le disparó 3 veces en el pecho. Dejó el cuerpo en el asiento trasero y manejó unos kilómetros hasta encontrar un lugar para tirar el cadáver.
Antes, le vació los bolsillos, robándose sus pertenencias. Se alejó del lugar en el auto de Mallory y lo abandonó en la ciudad. Durante el juicio, varios testigos la reconocieron como aquella mujer vestida totalmente de negro que se había bajado del auto de la víctima ese día. Así nació el apodo de la Mujer Araña. Esa muerte la impulsó a cometer otros asesinatos. Ya no se detuvo. Su seguidilla de crímenes continuó 6 meses después. El 1 de junio de 1990 mató a David Spears, de 43 años. El 6 de junio a Charles Carscatton, de 40 años. El 4 de julio a Peter Sims, de 65 años. El 4 de agosto a Troy Burress, de 50 años. El 12 de septiembre a Dick Humphries, de 56 años. Y el 19 de noviembre a Walter Geno Antonio, de 62 años. 7 hombres en menos de un año. Se convirtió en la primera asesina serial de los Estados Unidos. Todos fueron asesinados cuando recogieron a Aileen en sus autos por sus servicios sexuales y baleados en el interior del vehículo. Todos los cadáveres fueron encontrados en las costas de Florida, a excepción del Peter Sims, que nunca apareció. Pero cometió un error: no deshacerse rápido del auto de su última víctima. Invitó a su pareja, Tyria, a dar un paseo y se estrellaron contra un poste. Esto dijo una testigo. Estaba sentada en el porche, tomando una cerveza, cuando escuché un auto venir por la carretera. Llegaron hasta la esquina, perdieron el control y el auto salió disparado hacia el bosque golpeando un árbol. Y las dos mujeres salieron caminando. Les pregunté si necesitaban ayuda. Me dijeron, no necesitamos ayuda. Pero la mujer de cabello rubio le decía a la otra chica, vámonos. Eso me pareció muy extraño. Noté que la mujer de cabello rubio tenía sangre bajando por uno de sus brazos. Y eso fue todo lo que vimos. Luego de varios testimonios, se difundió un retrato robot por televisión. Para entonces, ya había aparecido el cadáver de Walter Antonio. No quedaron dudas. La mujer de negro era la Mujer Araña, y también describieron a Tyria Moore. Esa misma noche, las dos mujeres se separaron. Moore se fue a Pensilvania y se refugió en la casa de su hermana. Se comunicaba con Aileen por teléfono y no sabía dónde estaba. La policía localizó a Tyria, la detuvo y le propuso protección e inmunidad si ayudaba a detener a Wuornos, y declaraba en su contra en el juicio. En la siguiente llamada telefónica, Tyria le propuso un encuentro a Aileen. Y cuando acudió a la cita, la policía estaba esperando. Así, el 9 de enero de 1991 fue detenida. El 16 de enero admitió los asesinatos y aseguró que fueron en defensa propia, ya que sus víctimas habrían intentado violarla mientras ejercía la prostitución. En esa misma sesión desligó a Tyria de los crímenes cometidos, tras una llamada en la que había prometido que lo haría. ¿Y por qué demonios hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? No lo sé. Ty, ¿qué? Te amo mucho. ¿Sí? Te amo. Si tengo que confesar todo para que no tengas problemas, lo haré. ¿Bien? No te preocupes, sí. Sí, hazlo ahora y termina con esto. ¿En este preciso momento? Sí, termina con esto. Muy bien. ¿Sí? Bien. Sí, adiós. El 27 de enero de 1992, la justicia la encontró culpable de homicidio en primer grado y la condenó a la pena de muerte. Pasó 10 años esperando su ejecución. Su historia fue adaptada de muchas formas, incluyendo películas y documentales. Los primeros dos fueron documentales del director Nick Broomfield, Aileen Wuornos, La venta de una asesina serial, estrenado en 1992, y Aileen, Vida y muerte de una asesina serial, publicado en 2003. El primero de estos se centra en los aspectos mediáticos y comerciales de su historia. Examina la explotación que ella sufrió por parte de los medios de comunicación, dando una mirada crítica de cómo se transformó en un producto mediático. Se muestra cómo periodistas, su abogado e incluso su novia obtuvieron beneficios económicos del caso.
Esto puso en duda la imparcialidad del juicio, donde la defensa de Eileen utilizó estos hechos para señalar la incompetencia y la falta de eficacia de su abogado. El segundo, como continuación del anterior, se centra más en los últimos días de la vida criminal, en cómo manejó el proceso de ser sentenciada a muerte. El director vuelve a entrevistarla, pero profundizando en su psicología, su deterioro mental, en sus declaraciones antes de su ejecución y la influencia de su relación con Tyria Moore. Las entrevistas convierten el filme en la representación más cercana al caso real, brindando una visión auténtica de su personalidad. Y al igual que el de 1992, presenta una crítica al sistema de justicia estadounidense, pero en esta ocasión cuestionando si Eileen recibió un juicio justo, dado a su salud mental y su historia de abusos, mostrando además su sufrimiento en prisión y las contradicciones de su relato. La película Monstruo se estrenó unos meses después del documental, a finales de 2003. Fue dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Charlize Theron. Obtuvo el premio Oscar y el Globo de Oro a Mejor Actriz junto con otros 24 reconocimientos por su labor. Esta película es una dramatización de la vida de Eileen y sus crímenes, con un enfoque más emocional y psicológico. Toma como base su historia, pero se enfoca en su relación y proceso emocional, especialmente con Selby Walsh, inspirada en Tyria Moore e interpretada por Christina Ricci, enfatizando en su relación romántica. La película presenta a Eileen como una víctima de abuso que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Busca humanizar y ayudar a la audiencia a comprenderla, enfocándose en los traumas y dificultades que enfrentó. Más que detallar sus crímenes, explora la construcción psicológica y su deterioro mental, mostrando cómo estos factores la llevaron a actuar. Este enfoque más empático resalta su desesperación y el rechazo que sufría por parte de la sociedad. Sin embargo, aunque se inspira en hechos reales, incluye algunas licencias artísticas en la interpretación de los eventos y los diálogos. Por último, Una mente asesina, estrenada en 2021 y dirigida por Roberta Hanley, se centra en una visión más psicológica y profunda de la criminal, mostrando sus pensamientos y emociones internas y las tensiones de su juicio. Una representación más analítica del caso, profundizando en el perfil, las razones de su comportamiento violento y abordando sus motivaciones para cometer los crímenes, desde un enfoque técnico o psiquiátrico, ofreciendo entrevistas con expertos forenses. Además, también muestra la influencia de su repercusión mediática, cómo fue explotada por los medios, los abogados y hasta llegados por los famosos de su caso. Cada una de las representaciones ofrece una visión distinta. La película Monstruo humaniza su figura y se enfoca en su relación con Tyria Moore. Una mente asesina se centra en su perfil psicológico desde lo forense. Los documentales ofrecen una mirada crítica sobre la forma en que se trató mediáticamente el caso, denunciando su explotación comercial o profundizando en sus últimos días de vida, reflexionando sobre la justicia y la pena de muerte. La cobertura mediática en sus inicios fue ampliamente sensacionalista. Los medios la retrataron como un monstruo o una asesina serial, sin profundizar en las complejidades de su vida o las posibles razones detrás de sus crímenes. Y el hecho de que fuera una mujer la convirtió en una figura única en la historia de los asesinos en serie, una categoría en la que predominaban los hombres, lo que atrajo la atención de los medios. El sargento Bob Kelly, del departamento del condado de Volusia, uno de los detectives del caso, durante el juicio declaró: "Es la primera depredadora femenina de que tengo noticia. Otras mujeres han matado a sus hijos, han matado a familiares o personas que conocen, pero ella es la primera que en realidad era una depredadora que cazaba víctimas inocentes y les quitaba la vida". Los reportajes la describían en términos muy estigmatizantes, lo que contribuyó a una percepción pública muy negativa. Los enfoques más humanizantes de los documentales y películas intentan ofrecer una visión más compleja de su vida, demostrando las circunstancias que la llevaron a cometer los crímenes, contrarrestando la narrativa inicial de los medios de comunicación. Según Eileen, la atormentaba una imagen recurrente que confesó a uno de los psiquiatras que la entrevistaron. Todos los hombres que había matado tenían la cara de su abuelo abusador, y eso era lo que le hacía apretar el gatillo. La justicia la declaró culpable de 7 homicidios en primer grado, sentenciándola a la pena de muerte. Durante 10 años esperó su ejecución en una prisión de Florida.
Dijo que quería morir por ellos, asegurando que anhelaba que todo acabara. No aceptaba la posibilidad de que le perdonaran la vida con un diagnóstico de locura. Escrita a puño y letra, le envió a fines de 2001 una carta a la Corte Suprema de Justicia de Florida, donde aclara: Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. El gobernador de Florida, Jeb Bush, le encargó a 3 psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. La prueba de la competencia requiere que el especialista esté convencido de que el condenado entienda que va a morir y los crímenes por los que será ejecutado. Los 3 la juzgaron apta mentalmente para hacerlo. Estas fueron sus últimas palabras, leídas por un policía ante la prensa. Y dijo: solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el Día de la Independencia con Jesús el 6 de junio, al igual que en la película Grandes Naves Nodrizas. Regresaré. Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 mediante una inyección letal y su cuerpo posteriormente fue incinerado. Los medios han variado entre verla como un monstruo y una víctima. Algunos insistieron en su culpabilidad y la justificación de su ejecución. Otros destacaron los aspectos de su vida que proponen que fue una mujer traumada por su historia personal y que sus crímenes fueron una reacción del abuso físico y sexual sufrido. Generando debates también sobre temas como género, salud mental, el sistema judicial y la pena de muerte. El caso de Aileen Wuornos es una historia que va más allá de los titulares y etiquetas. Es una historia que desafía los límites entre víctima y victimaria, entre justicia y venganza. Su figura nos enfrenta a preguntas difíciles. ¿Cómo responde una sociedad al dolor y al trauma cuando se transforman en violencia? ¿Puede un sistema judicial reparar una vida marcada por el abandono y el abuso? ¿O solo castigar lo que ya está roto?